Les saluda la doctora Michelle Ulvan, dermatóloga. Yo soy egresada del Instituto de Dermatología y Cirugía de Piel de Guatemala y tengo el agrado de hablarles sobre las características clínicas de las neoplasias de piel. Vamos a comenzar hablando del carcinoma vasocelular. Como todos ustedes saben, el carcinoma vasocelular es el cáncer de piel más común, el cual tiene ciertas características que son sumamente importantes conocer tanto para un médico general como para un médico especialista. El carcinoma vasocelular sabemos que tiene un crecimiento lento, generalmente se va a presentar en piel fotoexpuesta y rara vez lo vamos a observar en membranas mucosas, palmas y plantas. Localizaciones más frecuentes, cabeza y cuello. Por lo general es asintomático, sin embargo hay casos en donde el paciente va a referir que ha cursado con erosiones, sangrados leves, ante traumas o estímulos leves. Son localmente invasivos, generalmente no metastatizan y algunas variantes pueden ser localmente destructivas. Se presentan generalmente en personas de mediana edad. ¿Cuáles son los tipos clínicos? Vamos a encontrar el carcinoma vasocelular nodular, el ulcerado, esclerosante, superficial y pigmentado. ¿Qué es lo que debemos buscar en cada tipo de carcinoma vasocelular? Empezamos con el carcinoma vasocelular de tipo nodular o también conocido como nódulo quístico. Estos son pacientes que van a presentar una pápula o un nódulo generalmente traslúcido o perlado, que es la característica más frecuente de este tipo de carcinomas, que pueden presentar ya sea un color piel o rojizo y en su superficie se van a observar telangiectasias. Las telangiectasias son vasos arborizantes que se van a ver mejor definidos a través de un método conocido como dermatoscopía y que nos permiten acercarnos un poquito más hacia el diagnóstico de un carcinoma vasocelular nodular. De cierta manera, al estirar la piel para observar o acentuar la apariencia traslúcida y los bordes, estos tumores pueden ser definidos con mayor facilidad. Los tumores antiguos de tipo nodular pueden estar ulcerados. Como podemos apreciar en la siguiente diapositiva, tenemos el caso de una paciente con un carcinoma vasocelular nodular en ala nasal y si observan con detenimiento vamos a ver esa lesión o esa neoformación en domo de tipo nodular donde se ven las telangiectasias y los vasos arborizantes en toda la superficie, así como cierta descamación. Y es una lesión que en este caso la imagen del lado izquierdo pues no se aprecia tan perlada, sin embargo si observamos la del lado derecho observamos que es una lesión brillante, una superficie lisa, a su vez podemos observar esos vasos arborizantes, esas telangiectasias que tienen su superficie y es una lesión bastante bien definida. Pasamos entonces al siguiente tipo, que es el carcinoma vasocelular ulcerado. Como su nombre lo indica, estos pacientes cursan con una úlcera que puede o no presentar una costra en su superficie. Son pacientes que refieren sangrado ocasional y que la característica clínica más común es que podemos encontrar un borde elevado que también va a ser translúcido o perlado, especialmente si estiramos un poquito la piel y podemos observar también con detalle ciertas telangiectasias en la periferia de la lesión y al tacto es una lesión firme. Observamos en esta imagen una paciente que cursa con una lesión nodular inicial que posteriormente se ulcera, como ya lo mencionamos, y que si pueden apreciar la imagen del lado derecho, esta es una imagen tomada con dermatoscopio, en donde observamos esa lesión perlada en sus bordes, telangiectasias o vasos arborizantes en toda la periferia, úlcera central y llama la atención ciertos glóbulos de pigmento de tono azul, que esto también es parte del diagnóstico de un carcinoma vasocelular, principalmente de tipo pigmentado. Continuamos entonces con el siguiente tipo, que es el carcinoma vasocelular esclerosante. Estos pacientes van a presentar un parche pequeño que aparenta una cicatriz superficial
o morfeiforme, incluso de aspecto morfeiforme, el cual va a ser mal definido en sus bordes, va a tener una coloración blanquecina en la superficie, en algunos casos un tono color piel, y también puede progresar a un tipo nodular o a un tipo ulcerado. Al tacto, estas lesiones son induradas y también se le puede conocer como carcinoma vasocelular morfeiforme o infiltrante. Pasamos al tipo superficial. En este caso, pues podemos observar ya sea solo una lesión o más, ¿verdad? Generalmente van a ser placas delgadas de coloración rosada o rojiza. Pueden tener también ciertos bordes elevados, perlados. Podemos apreciar las telangiectasias, descamación en su superficie y estas lesiones sangran con facilidad. Podemos a su vez observarlas en cualquier área del cuerpo, sin embargo son un poquito más frecuentes en tronco. Pasamos al carcinoma vasocelular pigmentado. En este caso, el pigmento puede ser de diferentes tonos, desde un tono café, azul, que es el más común, y negruzco. Tienen una superficie brillante, indurada, firme, e incluso muchas veces puede ser difícil de diferenciar de un melanoma nodular o un melanoma superficial. Los glóbulos de pigmento, que son los que podemos apreciar a través de la dermatoscopía, como se aprecia en esta imagen, son los que generalmente van a hacer el diagnóstico un poquito más fácil. Pasemos ahora entonces al carcinoma escamocelular. El carcinoma escamocelular es el segundo cáncer de piel más común, 25% de todos los carcinomas queratinocíticos, y generalmente lo vamos a ver en personas ancianas, en las áreas expuestas al sol o fotoexpuestas, y es 3 veces más común observarlo en hombres. El pronóstico del carcinoma escamocelular depende mucho del potencial de metástasis que tiene, el cual va a estar influenciado según el sitio anatómico que afecte. ¿Qué debemos saber entonces del carcinoma escamocelular? Empecemos con el tipo in situ. Estas lesiones generalmente son asintomáticas o bien pueden referir los pacientes que tienen un poco de sangrado leve y que cuando observamos que empiezan con formación de algún nódulo o que el paciente ya refiere dolor, puede sugerir que está progresando hacia un carcinoma escamocelular invasivo. Las características de estas lesiones, ¿cuáles son? Vamos a observar una mácula, que son lesiones planas que no tienen textura, o bien observamos una pápula o placa, que ya son lesiones elevadas, que van a estar bien delimitadas y que pueden ser de superficie descamativa o hiperqueratósico, como lo apreciamos aquí en la imagen, que esta es una lesión hiperqueratósica y que puede ser solitaria o múltiple. Generalmente tienen un tono rosado o rojizo, inclusive pueden tener erosiones pequeñas, costras en su superficie, y el tipo de carcinoma escamocelular in situ es el que conocemos como enfermedad de Bowen. Este mismo tipo de carcinoma localizado en genitales, ya sea en glande o en labios menores, se conoce como eritroplasia de Queyrat. Es importante que conozcamos cuáles son los factores pronósticos de alto riesgo para el carcinoma escamocelular. Empezamos con el sitio anatómico que afecta, que son de alto riesgo, principalmente orejas, más que en nariz, en labios, en párpados y cuero cabelludo. Cuando tenemos lesiones de diámetro mayores a 2 centímetros, la profundidad del tumor mayor de 4 milímetros, características histológicas del tumor. También tenemos aquellos carcinomas escamocelulares que se originan de ciertos sitios como trauma, quemaduras, cicatrices, áreas donde se ha aplicado radioterapia, enfermedades de piel preexistentes como úlceras venosas o enfermedad de Bowen y aquellos pacientes con inmunosupresión. Tenemos entonces el carcinoma escamocelular invasivo, el cual conocemos que es de evolución lenta. Los pacientes van a presentar una pápula o una placa queratósica o erosiva que persiste por más de un mes. Todas aquellas lesiones que ya tienen
un antecedente de tener más de un mes de evolución, es importante biopsiarlas y se dice que el carcinoma escamocelular, que es de rápida evolución, en este caso puede aparecer en semanas y puede ser doloroso y sensible. Para fines didácticos, entonces podemos hablar del tipo altamente diferenciado y el pobremente diferenciado. Altamente diferenciados son aquellos que presentan signos de queratinización o hiperkeratosis y que van a ser firmes y duros a la palpación. Y los pobremente diferenciados generalmente tienen más un aspecto granulomatoso y que es blando a la palpación. Observamos entonces en esta imagen un tipo de carcinoma escamocelular diferenciado. Como bien mencionamos, pues es una lesión elevada, ya sea una pápula, que es una lesión alrededor de 5 milímetros, o una placa que ya se extiende de ese tamaño, o bien un nódulo indurado que presenta una escama queratósica gruesa, bien adherida, generalmente afectando las áreas fotoexpuestas, quiere decir aquellas en donde nos pega la radiación solar, cuero cabelludo, mejillas, nariz, labio inferior, región preauricular, dorso de manos, antebrazos, troncos y piernas. Importante en carcinoma escamocelular chequear ganglios o linfadenopatía regional por el riesgo de metástasis que ellos presentan. En esta otra imagen pues observamos una lesión de tipo nodular que también ya presenta un centro queratósico amarillento y es una lesión bien definida en una zona de riesgo. A diferencia del tipo indiferenciado, hablamos que en este caso las lesiones son más de tipo granulomatoso, friables, erosivos que sangran con facilidad. También son lesiones elevadas, tanto pápulas como nódulos, y pueden ser aisladas o múltiples. Podemos observarlas en genitales, en tronco, extremidades inferiores y en el rostro. Como observamos en este paciente tenía varios tipos de carcinoma en piel, desde carcinomas vasocelulares hasta carcinomas escamocelulares. Y lo que tenemos que observar entonces es ese tipo de neoformación o lesión que se origina de nuevo, que tenga ese tejido friable que sangra con facilidad, como lo podemos apreciar también en este otro tipo, ¿verdad? Es una lesión que no refleja ningún tipo de queratinización, como en el caso del carcinoma escamocelular diferenciado, que es una lesión que obviamente pues, va a sangrar con facilidad. Pasamos entonces para terminar con el melanoma. El melanoma representa el 5% de todos los cánceres de piel. Es un poco más común en hombres que en mujeres y un tercio ocurre en personas menores de 50 años. Es más común en jóvenes entre los 15 y 34 años y el melanoma de extensión superficial es el más común en los caucásicos. La mayoría de melanomas se originan de nuevo, o sea, de nuevo, y el 30 al 50% se van a originar de un neomelanocítico preexistente. Importante saber que representa el 75% de muertes asociadas a cáncer de piel. Entonces, ¿qué características clínicas importantes debemos conocer? Todos sabemos sobre el ABCDE del melanoma, que nos ayuda muchísimo para el diagnóstico. Y empezamos hablando de la A, lo cual refleja la asimetría de una lesión, que cuando comparamos la mitad de las lesiones van a ser diferentes. B, presentan bordes irregulares. C, un color que no va a ser uniforme, o sea, tenemos lesiones que pueden reflejar diferentes tonalidades desde negro, gris, rojo, blanco. Un diámetro que va a ser mayor a 6 milímetros. Otro uso de la D también se conoce como el Ugly Duckling Sign o el signo del patito feo, en donde también aquellos pacientes que presentan múltiples neos, tenemos que buscar en ellos aquel que es totalmente diferente, que nos puede orientar a si está presentando o no el inicio de un melanoma. Elevación, casi siempre va a estar presente. Algunos otros también utilizan la E para hablar de la evolución, el tiempo que tiene la lesión de estar ahí. Y es un poquito más fácil observarlo en imágenes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la asimetría, observemos esta lesión
en donde si la partimos por la mitad es totalmente diferente un lado del otro. B, los bordes, observamos que no son lesiones que tienen un borde bien definido, sino que es irregular. C, el color, diferentes tonalidades en una misma lesión, café oscuro, tonos azulados, eritematosos. D, el diámetro, mayores de 6 milímetros. Algunos utilizan como referencia el tamaño de un borrador de un lápiz, que si lo colocamos encima, la lesión va a sobrepasar los bordes del borrador. Y finalmente E, como mencionamos, la evolución de la lesión y la elevación. Empezamos entonces con el melanoma de extensión superficial. Se dice que representa un 70 hasta un 85% de los melanomas. Puede afectar cualquier sitio, principalmente lo vamos a ver en extremidades inferiores y en tronco. Generalmente en los hombres se presenta en tronco y en las mujeres en las piernas. Estas lesiones tienen una evolución lenta, pueden ser ligeramente elevadas. Podemos observar placas pigmentadas con irregularidades en su coloración y en sus bordes y eventualmente puede aparecer un nódulo sobre esa placa, lo cual ya indica una invasión vertical. El crecimiento radial de un melanoma de extensión superficial puede ser de meses hasta 2 años y su crecimiento vertical es un poquito más lento. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? En esta imagen podemos apreciar una lesión pigmentada, sin embargo su pigmento, que es café, no es homogéneo. Observamos que hay ciertas áreas de pigmento más oscuro, algunas que son un poquito más claras, zonas que son eritematosas. Si observamos asimétrica, la partimos por la mitad, no es igual un lado con el otro, sus bordes son completamente irregulares, el color tiene variaciones, se dice que cuando tenemos de 3 o más colores en adelante, debemos sospechar o considerar un melanoma, su diámetro posiblemente mayor a 6 milímetros y en este caso no se observa elevación, pero debemos conocer la evolución de la lesión. Lo mismo en esta otra imagen. Si apreciamos la imagen de la izquierda, que es una imagen que no está tomada con dermatoscopía, vemos que es una lesión asimétrica con bordes irregulares, con variaciones en color, diámetro posiblemente mayor de 6 milímetros y sí tenemos zonas de elevación. Cuando nos acercamos por medio del dermatoscopio, vamos a apreciar principalmente esas zonas de diferentes pigmentos. Podemos apreciar hasta 3 tonalidades de pigmento, ciertas zonas blanquecinas que se conocen como áreas de regresión, que hablan bastante de un melanoma y de su sospecha clínica, más todas las características que ya hemos mencionado. Y en esta imagen apreciamos lo mismo. En este caso es una lesión que se originó de un neomelanocítico preexistente y podemos ver bien a detalle todas las características que hemos platicado sobre la asimetría, sus bordes irregulares, variaciones en color y un diámetro mayor de 6 milímetros. Pasamos al melanoma nodular. Se dice que este se presenta en un 10 a 15%, o representa más bien su frecuencia de 10 a 15% de todos los melanomas. Tiene un crecimiento rápido generalmente. Puede ser amelánico, o sea, ausencia de pigmento, que nos hace muchas veces dudar también de otro tipo de lesiones como el granuloma piógeno o carcinoma escamocelular. Puede afectar cualquier sitio, principalmente tronco, cabeza y cuello. Su crecimiento radial es clínicamente no perceptible y el vertical es inmediato. Podemos observar acá esta lesión de tipo nodular completamente pigmentada de un tono azul, que si recuerdan el carcinoma vasocelular hablamos también de su pigmentación azul, que esto nos puede confundir un poco por la similitud que tienen entre ambos. Luego pasando al léntigo maligno melanoma, su frecuencia es de un 5%. Se origina de un melanoma in situ de crecimiento lento, que es el léntigo maligno, y generalmente va a afectar zonas de daño solar crónico, cabeza, cuello, el dorso de las manos.
Su crecimiento radial es de años y el crecimiento vertical también es tardío. Generalmente son personas mayores en quienes apreciamos mucho daño solar. Eh, Generalmente vamos a observar un léntigo que es una mácula o una mancha café oscuro que con el tiempo empieza a tener un crecimiento y como observamos en esta otra imagen, pues que eventualmente inclusive puede presentar o puede desarrollar una lesión nodular central. Al igual que en esta imagen de acá, si observamos es la frente de un paciente con abundante daño solar, pero ya tenemos ciertas variaciones de pigmento, ciertas zonas un poquito más oscuras e incluso el crecimiento nodular de las lesiones. Tenemos el melanoma lentiginoso acral, su frecuencia es de un 5 a un 10%. Lo vamos a observar en palmas, plantas, debajo de las uñas, inclusive su crecimiento radial es de meses a años y tienen un crecimiento vertical temprano. Esta imagen es de un paciente que acudió al Inderma. Como pueden observar en su segundo artejo, esa pigmentación, incluso totalmente negruzca, ya es una lesión que ha evolucionado de una mácula a una lesión nodular y que si observamos en esta otra imagen, posiblemente esta fue una fase inicial, ¿verdad? Este es otro paciente, pero generalmente vamos a ver esos parches de pigmento oscuro con variaciones en su color, con esos contornos irregulares, ¿verdad? Y que lo podemos presentar también en zonas subunguiales. Importantísimo hacer diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Ya que estas lesiones, pues clínicamente también pudiese parecer un granuloma piógeno. Sin embargo, lo que nos orienta muchísimo es ese pigmento que afecta el resto del dedo, que si nos vamos hacia la uña observamos que también se encuentra en la zona subunguial. Las más características son estas, ¿verdad? Esta coloración no se les debe olvidar, es una coloración azulada, negruzca. En este caso pues ya tenemos afección de todo el lecho unguial y que es sumamente importante pues un diagnóstico oportuno para un manejo adecuado. Termino con esto. Espero que les sirvan estas características clínicas para orientarse un poquito más sobre los carcinomas de piel. Y cualquier duda que tengan, estoy a las órdenes. De nuevo, mi nombre es Michelle Ulvan. Gracias.